Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yerobiá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, y es un pasaje realmente sensacional, extraordinario. Si tenés la misma pasión y emoción que yo al ver películas de ciencia ficción, yo disfruto mucho la ciencia ficción y me encanta ver las películas de Marvel. Thor es uno de mis favoritos y cuando hacen esas explosiones, ¿verdad? Y el poder que viene de los cielos, truenos, relámpagos con el martillo y eso. ¡Wow! Yo estoy así, fascinado con todo eso, ¿verdad? Yo creo que el apóstol Pedro también, lo vamos a ver en este pasaje, fue también impresionado, capaz que tenía la misma emoción que yo, ¿verdad? Al ver lo que ellos presenciaron en esos momentos. Vamos a ver el relato ahora. Pero si sos de aquellos que se sorprenden por estas películas de ciencia ficción, yo no puedo imaginar el día que veamos al Señor cara a cara. Va a ser algo inexplicable, insuperable. Si estás buscando un héroe, realmente esta escena, este episodio, te muestra quién realmente es el verdadero héroe de toda la humanidad. Lamentablemente no todos lo ven así. Pero haciendo una reflexión, un repaso breve de lo que fue el domingo pasado, acerca de la pregunta que hizo el Señor sobre quién era Él, qué decía la gente acerca de quién era Él. Era una pregunta para hacer o entrar a hacer la pregunta más importante, que era a sus propios discípulos. ¿Y quién decís vosotros que yo soy? Esa era la pregunta más importante para el Señor. Saber qué es lo que vos, como discípulo, como hijo de Dios, decís quién es Él. Y ahí hablamos acerca de la identificación. Qué importante es tener esa convicción clara de quién es Jesucristo para luego identificarnos con Él. Es lamentable que muchos creyentes llamados cristianos dicen ser cristianos, pero no saben quién es realmente el Señor Jesucristo. Por eso sus vidas son vidas escondidas como cristianos, porque no se identifican como cristianos, porque ni siquiera saben quién es Cristo. Es difícil identificarte, ser seguidor de alguien cuando no conoces a ese a quien estás siguiendo o presumiendo que estás siguiendo. Y hablamos también acerca de la consagración, que no puede haber consagración si no hay identificación. Y ese es el gran problema de muchas iglesias que tienen a muchos llamados cristianos que no son consagrados. ¿Por qué no son consagrados? Porque no se han identificado aún como verdaderos cristianos. No conocen a Cristo verdaderamente. Y en este pasaje vamos a entrar en un episodio donde también hay un paso, una etapa en tu vida cristiana que tenés que considerarlo. Y te digo que es una de las etapas menos practicada por los cristianos de hoy en día. Puede ser que haya sido una práctica, un hábito en el tiempo pasado, cuando no había tantas distracciones como hoy las hay. Muchas distracciones como la tecnología, los celulares, etcétera, han lamentablemente dejado de lado esta parte importantísima en tu vida como cristiano. Se llama la contemplación. La contemplación. La contemplación es un hábito en donde uno
se da el tiempo y la libertad y el espacio necesario para contemplar a Dios, para contemplarlo a través de su palabra, para contemplarlo a través de la oración, para contemplarlo a través de un culto familiar en el hogar. Hermanos, la contemplación es una parte fundamental en el crecimiento y la madurez de tu vida cristiana. Sin esa contemplación no vas a crecer, no vas a madurar y no vas a lograr tener una vida de consagración plena y entera. Vamos a hablar acerca de verdades y principios que nos arroja este pasaje, este episodio. Vamos a dar lectura en Lucas capítulo 9, versículo 28. Este episodio que es titulado como la transfiguración. No la transformación, sino la transfiguración. Y vamos a ver qué significan estas palabras. Versículo 28. Dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos permites reunirnos aquí y estando frente a tu palabra, Señor, aquel espejo que nos muestra tal cual como somos. Ayúdanos, Señor, a en este momento enfocarnos en nosotros mismos, no en el que está al lado, sino en mí. Y recibir y aceptar, Señor, aquellas reprensiones, exhortaciones, instrucciones, correcciones que vienen de tu santa palabra. Oramos, Señor, que cumplas tu propósito en esta mañana a través de este mensaje. Que tu Espíritu Santo toque corazones, Señor, para una vida de consagración, una vida de identificación, pero también una vida de contemplación que tanto necesitamos. Oramos, Señor, pidiendo tu ayuda, tu bendición, la claridad de tu Santo Espíritu y la profundidad, Señor, de tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Dice Marco que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Lo que va a acontecer aquí, hermanos, no era algo fuera de contexto de todo lo que estamos analizando y estudiando, sino que tenía un sentido muy valioso para los discípulos. Esto era importante en este momento en el ministerio de Jesús, porque Él acababa de enseñarles y decirles a ellos que era necesario que Él llegara hasta Jerusalén y sea atrapado, encarcelado y sea sacrificado, muerto en una cruz, pero finalmente al tercer día iba a resucitar.
Obviamente para ellos, como discípulos seguidores de Cristo, no era una noticia tan agradable el saber de que su maestro, su líder, su Señor iba a desaparecer de ellos, iba a ser muerto. No era fácil para ellos masticar esta noticia. Habían pasado 3 años de su vida con su maestro, Jesús, y de repente aparece esta noticia. Por eso esa intención del apóstol Pedro también diciéndole, oh Señor, no vayas a Jerusalén. Y fue ahí donde Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque buscas solamente las obras de la carne y no de las cosas de Dios. Entonces para ellos era difícil entender y masticar todo lo que el Señor estaba anticipándoles. Entonces, a modo de incentivo y motivación y tremendo empuje para su convicción y su fuerza de fe y esperanza, Él le permite pasar por esta experiencia. Por lo menos a Pedro, Juan y Jacobo, que estuvieron más cerca de Él y estuvieron despiertos a pesar del cansancio, pudieron presenciar algo que nunca más en sus vidas lo olvidaron. Incluso lo dejaron plasmado en sus escritos más adelante. Aquella experiencia de la transfiguración fue algo tremendo, maravilloso, tanto que a Pedro le hizo hablar de más. Ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, dice la misma escritura el evangelista Lucas. Pero había muchas emociones en medio de todo esto. Y vamos a ver varias verdades valiosas que nos van a infundir mucho aliento sobre quién es nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente a través de la transfiguración, Él se estaba presentando a sus discípulos tal como es. Y en primer lugar, esta experiencia afirma en ellos este principio, que el Señor Jesucristo sigue siendo el Rey de Gloria. El Señor Jesucristo, a pesar de todo lo que iba a acontecer después, iba a ser atrapado, muerto, sacrificado, humillado, a pesar de eso, Él sigue siendo el Rey de Gloria. A pesar de todas las profecías de su muerte, aquí el Señor Jesucristo demuestra su gloria como Rey sobre todo el reino de Dios, sobre toda creación, sobre todo el universo. Y Él quizás pensaba, si lo vieran y escucharan mis discípulos, todo esto que voy a demostrarle, esto daría una gran confianza y una gran seguridad, porque Jesús sabe lo que está haciendo. A pesar de que las noticias no eran agradables, eran aparentemente pésimas, pero finalmente la cruz no iba a ser el último episodio de la vida del Señor Jesucristo. ¿Amén? Todos debemos decir amén, porque Jesucristo no terminó su vida en la cruz, hermano. Él resucitó, la tumba está vacía. Y porque Él resucitó, vos y yo también vamos a resucitar si hemos creído en ese maravilloso Salvador llamado Jesucristo. Entonces era necesaria esa experiencia para que ellos pudieran motivar su fe, su esperanza. No importa cuán difícil e imposible que parezca una situación, por más oscura y desesperante que aparente ser, hermano, hermana, nuestro Jesús no ha perdido el control en absoluto. Él sigue reinando, Él sigue señoreando sobre todo. Tu vida, tus circunstancias, tus problemas, tus conflictos, tus debilidades están por completo bajo el control de este maravilloso Señor Jesucristo. Él sigue reinando sobre toda potestad y dominio y poder, sigue siendo el soberano Rey de todo lo creado. Todo se somete a Él y su poder y mando. Reiteradas veces Él lo había demostrado con sus milagros,
su poder contra la naturaleza, su poder contra los espíritus demoníacos, contra las enfermedades. O sea, ya los discípulos no necesitaban más pruebas acerca del poder, la gloria, la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Él sigue siendo Rey, el Rey de gloria. Hay un salmo justamente que compartí hoy en el devocional que habla acerca de ¿quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Es el Dios, el Rey, el Dios Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. En primer lugar, Él sigue siendo el Rey de gloria. Segundo principio, toda bendición llega a través de la oración. Toda bendición llega a través de la oración. Es interesante y es digno de mencionarlo y de recalcar que el Señor Jesucristo subió al monte con estos discípulos a orar. Y dice el versículo 29, y entre tanto que oraba, ¿qué sucedió? La transfiguración. La apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lo que comenzó con una oración en la cima de la montaña rápidamente se convirtió en el resplandor de la gloria de Jesús. Y entre tanto, dice que él oraba, Jesús se iba transfigurando ante los ojos mismos de los propios discípulos, por lo menos de estos tres que estaban ahí más cerca. Ahora, es el término que usa Mateo capítulo 17 y Marcos 9, que mencionan y relatan el mismo episodio con algunos detalles particulares, no son similares a lo que menciona Lucas. Lucas acá dice que la apariencia de su rostro se hizo otra. Pero si lees en Mateo 17 y en Marcos capítulo 9, menciona la palabra, el término transfiguración, que Jesús se transfiguró delante de sus discípulos. No debemos olvidar, hermanos, que Jesús es el hombre perfecto. Es llamado el segundo Adán. El modelo, o sea que es el modelo del hombre que Dios quiso crear sin pecado. El primer Adán falló, desobedeció y cayó en pecado, y de esto viene toda la consecuencia hasta hoy. Pero el Señor Jesucristo es el segundo Adán, aquel que triunfó, aquel que como hombre fue perfecto, santo y completamente entregado y consagrado a la voluntad de su Padre. En esa condición, Dios el Padre le otorga este honor en esta transfiguración, de ser transfigurado mientras Él oraba. Como hombre, como ser humano, Él estaba completamente sumiso a la voluntad del Padre, dependiente completamente del Padre, porque sabe, la oración es sinónimo de dependencia. Si vos sos una persona que le importa la vida de oración, que te dedicas a la oración, es porque has llegado a la convicción de que eres dependiente de Dios. Ahora, si no llevas una vida de oración, no te importa mucho la oración, eso es señal de que vos crees que sos independiente de Dios. Porque la oración es sinónimo de dependencia. El Señor Jesucristo dependió de su Padre continuamente. Es más, pasaba noches enteras orando a su Padre, dependiendo completamente de la guía de su Padre. Era el hombre perfecto, el hombre modelo que Dios quería crear. Cuanto más el Señor Jesucristo se humillaba para orar, más el Padre le glorificaba. Cristo mismo como hombre tenía que obtener la gracia y el poder por medio de la oración. De esta manera honraba sobremanera la gracia de la oración y nos desafía a nosotros con este ejemplo, hermanos.
Si Él, siendo la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios mismo, se inclinó y se humilló en dependencia de su Padre, ¿cuánto más vos y yo, verdad? ¿Cuánto más vos y yo? Necesitamos imperiosamente una vida de humillación, de adoración, de oración en nuestras vidas prácticas cristianas. Entonces el Señor Jesucristo, como aquel hombre perfecto, se entregó a una vida de adoración, de humillación, de dependencia a su Padre. Y hoy para nosotros es el modelo y desafío para vivir también una vida de dependencia en oración. La oración es algo que nos transfigura y nos transforma también a nosotros, porque por ella nosotros obtenemos la sabiduría, la gracia, el gozo y la fortaleza de fe para vivir una vida cristiana victoriosa. Y es allí donde nosotros y aún nuestros rostros pueden resplandecer cuando vivimos una vida de oración, de entrega, de dependencia. Vos no podés imaginarte los cambios que pueden haber en tu vida si tan solo te entregaras a una vida de oración, a una vida diaria, cotidiana, un hábito cotidiano de oración, de alabanza, de adoración a Dios. ¿Es una disciplina difícil? Sí, porque no es parte de nuestra naturaleza. Pertenecemos y tenemos una naturaleza independiente, que se declara independiente, rebelde en contra de Dios. Por eso te cuesta tanto orar. Por eso te cuesta tanto leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Por eso te cuesta tanto someterte y obedecer la palabra de Dios. Porque no está dentro de tu naturaleza, mi naturaleza caída, pecaminosa, que tiende, nos empuja siempre hacia el mal, a vivir una vida de independencia y no de dependencia de Dios. Hermanos, toda bendición verdadera llega a la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús, y de allí a todos los miembros de su cuerpo espiritual, que es la iglesia, a través de la oración. A través de la oración. Y debo mencionar esto, porque las reuniones en todas las iglesias, no solamente en esta, las reuniones de menor asistencia, ustedes saben cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es? Díganlo fuerte. Es la reunión de oración. Porque encontramos montones de excusas para no venir a la reunión de oración. Pero sabe, es un punto de fracaso y de derrota en nuestras vidas espirituales. Es cuando el pueblo de Dios se reúne a clamar y a orar al Dios Todopoderoso y a declararle a Él cuánto dependemos de Él. Traer a tu familia, a tus hijos en la reunión de oración es la mejor decisión que vos podés tomar en esta vida. Le das a ellos el valor y la importancia de que cuando tu iglesia se reúne para orar y clamar a Dios, es el lugar donde todo cristiano debería estar. Y no te pregunto qué estás haciendo en ese tiempo que tu iglesia se reúne en una reunión de oración. No te pregunto para no avergonzarte. Porque por lo menos si no asististe por alguna razón justificable deberías en tu propia casa estar inclinándote delante del Señor y orando también como lo hace tu propia iglesia en esos momentos.
Esas cosas indican, hermanos, la falencia que nosotros tenemos como cristianos. Eso indica el estado espiritual con que vos te encontrás y tu familia y tu matrimonio y tus hijos se encuentran. Es por la falta de importancia en una vida de oración que demuestra dependencia de Dios. ¿Deseas las bendiciones de Dios? Todas las queremos. Todos deseamos la bendición de Dios. Pero esas bendiciones vienen a través de una vida de oración. Mientras Jesús oraba, sus rostros comenzó a transfigurarse. No antes, durante el tiempo de oración. Tercer principio. El milagro no fue manifestar su gloria aquí, en este pasaje, en este episodio. No era un milagro la transfiguración. El milagro, hermanos, por el contrario, era de estar ocultando la gloria de Dios contenida en el cuerpo de Jesucristo toda su vida, los 33 años de vida en la tierra. Eso era milagroso. No el momento de la transfiguración. Lo que sucedió en ese momento de la transfiguración fue destapar lo que realmente es el Señor Jesucristo. Y eso no era realmente el milagro grandioso. El milagro, lo imposible, era lo que Él estuvo conteniendo dentro de su cuerpo humano, físico, durante todos esos años en la tierra. Contener su gloria allí adentro, eso sí que era milagroso. Lo que Él hizo fue algo temporal, así, momentáneo, destapar, que sus discípulos pudieran ver lo que era realmente su Maestro y su Señor. Por breves minutos, segundos quizás, pudo observar esa gloria y ese resplandor al cual Él pertenece. Mientras Lucas dice, la apariencia de su rostro se hizo otra. Mateo y Marcos dicen, se transfiguró. Mateo añade, el rostro de Jesús resplandeció como el sol. Mateo 17:2. El rostro de Jesús resplandeció como el sol. ¡Wow! ¡Wow! Si pudiéramos ver eso, contemplar eso. ¡Qué bárbaro! Yo estaría llorando, temblando y diría lo mismo que Pedro. Señor, no pasemos esta parte. Esto es lo más maravilloso que puede haber. Vamos a hacer 3 enramadas para ti, para Moisés, para Elías. Y quedémonos aquí porque es maravilloso, Señor, esto. Contemplar esta maravilla que tú eres, Señor. Yo hubiera dicho lo mismo. Jamás hubiera apretado el botón de pausa ahí, ¿verdad? No, seguir disfrutando y contemplando esa hermosura, ese resplandor como el sol. Y es interesante que utiliza la palabra transfiguración, no transformación, porque son diferentes estas dos palabras. El significado de transfiguración indica una acción que viene de adentro hacia afuera. Y transformación es al revés. La transformación indica que la acción de algo exterior que se introduce a fin de cambiar el interior. Y esto cuadra, tiene sentido con lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, acerca de los creyentes. Puesto que son ellos, somos nosotros los creyentes que no por nuestras propias fuerzas somos transformados, sino por la obra del Espíritu Santo que entró de afuera adentro y nos transforma, no por nuestras propias fuerzas, por la fuerza del Espíritu Santo, el poder de Cristo que puede transformar vidas, corazones, mentes. Esto es transformación y se aplica a nosotros, pero esa aparente transformación que ellos pudieron ver en Jesús no era una
transformación, era una transfiguración. En un momento ese velo que era su cuerpo físico se destapó, se abrió para dar lugar y ver lo que había allí adentro. Era la gloria, el resplandor, la santidad que se refleja como un resplandor tan fuerte como el sol hacia afuera, de adentro hacia afuera. Matthew Henry, un gran teólogo, dice, en la transfiguración su sustancia, escuchen bien lo que él escribe acerca de la transfiguración, en la transfiguración su sustancia o realidad de su cuerpo permaneció. No es que se convirtió en espíritu su cuerpo, no se fundió su cuerpo, estaba allí. Trata de seguir ese pensamiento, ¿no? Sino que el resplandor de la gloria que estaba como contenido en su interior, irrumpió hacia el exterior e iluminó toda su figura y dio así una visión anticipada de su futura y permanente gloria. Esta transfiguración fue muy bien notada por los discípulos que estaban observando. Fue un impacto tan profundo para ellos que ni siquiera se atrevieron a contar esa experiencia a nadie. Porque pensaban a lo mejor que ellos estaban locos. Iban a pensar que estaban locos. Por eso ellos no se atrevieron a contar esa maravilla que pudieron contemplar con sus ojos. Dice también que su vestido blanco quedó resplandeciente. Quedó tan blanco y tan resplandeciente, y Marcos creo que fue el que describe que ningún limpiador, lavador pudiera llegar a ese nivel de blancura en esta tierra. En el original dice blanco fulgurante, también relámpago intermitente. Y es la única vez que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Toda la apariencia de Jesús se transformó en un brillante resplandor de luz. El brillo, ¿se acuerdan el episodio de Moisés cuando desciende del monte con la tabla de la ley? La segunda vez había bajado con el rostro resplandeciente, ¿verdad? Tanto que los del pueblo decían, por favor, tápate el rostro. Y él tomó un velo y se tapó. Aún ese rostro resplandeciente de Moisés era mínimo, era débil en comparación a lo que el Señor estaba manifestando allí con su gloria. Porque ni siquiera sus vestiduras, su vestimenta pudieron tapar ese resplandor de su gloria. ¿Me estás siguiendo? ¿Estás contemplando la belleza y la hermosura de la gloria de tu Dios, de tu Señor? Qué importante es, hermanos, que puedas contemplar esto. Aunque no lo veamos físicamente, pero en tu mente, en tu corazón, deberías en este momento gozarte al escuchar estas expresiones y esta historia maravillosa. Cuando el Señor Jesucristo se transfiguró momentáneamente delante de estos discípulos y manifestar de esta manera lo que sería en el futuro el resplandor con la que Él se va a caracterizar. Y va a ser continuo su presentación y su manifestación cuando estemos en el cielo. Esta es la manera en que Él se va a manifestar.
Durante este breve tiempo Jesús tomó una apariencia más real y apropiada para el Rey de Gloria que para un hombre sencillo, humilde, con la que Él apareció a este mundo. ¿Por qué? Porque venía como un siervo para entregar su vida por vos y por mí. Por esa razón Él mantuvo contenido su gloria en ese velo que era su cuerpo humano físico. Hermanos, no fue un nuevo milagro, la transfiguración, sino una pausa temporal de un milagro que estaba manifestándose. ¿Y qué era ese milagro manifestándose todos los días en forma cotidiana? El contener la gloria de Él en ese cuerpo humano físico, para que luego se diga, como decía Isaías, le veremos, mas no le deseamos, porque era una apariencia común y corriente. Su apariencia física, hermanos, no era como lo ven o lo vemos en los retratos, como rubio, ojos azules. No, era como un cualquier judío común y corriente. El verdadero milagro entonces era el que Él durante todos esos años conservara su gloria, su resplandor dentro de su cuerpo. El último principio y verdad que vamos a considerar, ¿quiénes eran los dos varones que aparecieron con Jesús? ¿Qué aprendemos de estos varones? Y ahí vamos a encontrar algunos principios importantes sobre la participación de estos dos hombres, varones del Antiguo Testamento, llamados Moisés y Elías. Allí aparecen hablando con Jesús cuando el Señor fue transfigurado y el resplandor alrededor de él, y Moisés y Elías aparecen en medio de ese resplandor hablando con el Señor Jesucristo. En primer lugar, Jesús comparte algo de su resplandor glorioso con ellos. Y esto es maravilloso, hermano. Saber que Él quiere compartir con nosotros ese resplandor, esa gloria, esa vida que Él nos enseña a través de su palabra de cómo va a ser el reino de los cielos, el reino de Dios. Esto es un preámbulo, una anticipación de lo que el Señor estaba haciendo con Moisés y Elías. No estaban solos en esta muestra de gloria. Dice que estaban rodeados de gloria, literalmente siendo vistos en gloria, como correspondía a personas que sirvieron fielmente al Señor durante su vida terrenal, y como un indicativo de la felicidad eterna de estos fieles servidores a la causa de Cristo, van a gozar las promesas y el lugar eterno en su presencia. Moisés y Elías eran hombres que fueron fieles al Señor y tuvieron este privilegio, esta honra de ser parte de esta transfiguración, este momento de resplandor. Y allí está, dos siervos que han sido fieles. ¿Sabes? Yo no sé cómo te sentirás vos como siervo de Dios, como hijo, hija de Dios. Pero si hay algo que tenés que entender, es que el Señor quiere compartir contigo su gloria. Quiere que vos disfrutes ese resplandor, esa vida maravillosa que Él tiene reservada para todos sus hijos que han creído en Él. Y cuánto más para aquellos que han sido fieles a Él en su vida terrenal. Segundo principio, el reconocimiento inmediato de otros en el cielo. El reconocimiento inmediato de otros en el cielo. Su reconocimiento inmediato de estos varones
que aparecieron rodeados de gloria sin ninguna presentación previa. Los discípulos no habían escuchado decir a Jesús: discípulos, les presento a Moisés y Elías. No hubo una presentación previa. Inmediatamente ellos pudieron reconocer que los dos varones que estaban al lado de Jesús eran Moisés y Elías. No sé cómo, pero esto es un indicativo de que en el cielo vamos a poder reconocernos sin necesidad de presentación previa. Vas a saber quién es el rey David, vas a saber quién es Samuel, vas a saber quién es los profetas, todos, sin necesidad de que alguien te presente. Va a haber un reconocimiento, porque somos una familia en Cristo, y la familia se reconoce. No habrá necesidad de ninguna etiqueta, tampoco de nombres allá en el cielo. Te van a reconocer. Vos vas a poder reconocer a los hijos y los siervos de Dios. Tercer principio: comunión perfecta entre los moradores celestiales. Hay una comunión perfecta, una armonía perfecta entre los moradores celestiales. Estos tres allí, Jesús, Moisés y Elías, parecían pasar por un tiempo maravilloso mientras hablaban allí entre ellos. Tanto que Pedro le dijo al Señor que podrían preparar enramadas para seguir disfrutando de esa comunión. Hay una comunión perfecta, íntima, en paz, en armonía, en el reino de los cielos, en aquellos que moran el reino de los cielos. ¿Por qué pensás que hay tantas indicaciones en la palabra de Dios para que nosotros como iglesia en esta tierra comencemos a experimentar de esa armonía perfecta que vamos a tener en el cielo? La iglesia de Cristo hoy es llamada a una vida de armonía, de unidad, de amor, de misericordia, de compasión unos con otros, de perdón, de relacionamiento como corresponde a hijos de Dios, a redimidos por la sangre de Cristo, de haber sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable, para que podamos tener una iglesia en la cual podamos sentirnos unidos, protegidos, que nos preferimos unos a otros, nos amamos unos a otros, nos perdonamos unos a otros. Aquí es donde comienza esa tarea. Y vamos hacia aquella perfección que vamos a disfrutar, obviamente, solo en el cielo. Cuarto, ¿por qué Moisés y Elías y no otros? No fue Abraham o David o Josué o Daniel, fueron Moisés y Elías. Puede ser porque Moisés representa a los que mueren y van a la gloria, y Elías, como fue raptado en un carro de fuego y fue trasladado a los cielos sin experimentar muerte, pueda representar a los que van a subir al cielo también sin experimentar la muerte, como va a ser el rapto. También se puede decir que representan la ley, Moisés, y los profetas, Elías. Y aquí nos podemos sacar una conclusión, que la suma de la revelación del Antiguo Testamento estaba reunido allí con Jesús, hablando acerca de su muerte y lo que él iba a experimentar en Jerusalén. Quinto, el tema de conversación entre ellos. ¿De qué hablaban? ¿Cuál era el tema de conversación? Podrían haber tantos temas para tratar, ¿verdad? Pero ellos, y lo menciona Lucas, Mateo y Marco, que el tema que estaban tratando era justamente del sacrificio de Jesús, que él iba a experimentar allí en Jerusalén. Y de todas las cosas que podrían ellos estar discutiendo, eligieron ese tema.
Parecía que Moisés y Elías estaban muy interesados en la manifestación del plan de Dios a través de Jesús. Y hablaron sobre lo que Jesús estaba por cumplir en Jerusalén. Otra vez Matthew Henry imagina este acontecimiento, esta conversación, y dice así en su libro: casi podemos imaginar a Moisés y a Elías preguntando, ¿realmente Jesús lo vas a hacer? Moisés podría decir, yo me ofrecí una vez a ser condenado en lugar de la gente, del pueblo de Dios, pero a Dios no le pareció esto. Pero tú, Señor, ¿lo vas a hacer? ¿Tú lo vas a hacer? Elías podría agregar, fui perseguido terriblemente por Acab y Jezabel y lo odié. A veces entré en una depresión espiritual profunda en medio de tanta tensión por hacer la voluntad de Dios. Pero tú, Señor, tú, Jesús, lo vas a hacer. Imaginación. Podemos imaginarnos, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido esa conversación de minutos? Pero allí estaba el tema crucial, más importante: la crucifixión, el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu tema principal? ¿Cuál es tu tema más importante de tu vida? Sexto, la gloria de Dios solo lo ven los que están despiertos y orando. Versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, ¿qué dice? Vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Es impresionante pensar que uno podría estar en presencia de una tremenda gloria resplandeciente y aún así estar durmiendo. Aún así estar durmiendo. El resto de los discípulos estaban durmiendo. Solo estos tres se esforzaron por mantenerse despiertos a pesar de lo cansados que estaban, pero eso trajo una gran retribución. Pudieron ver la gloria de Jesús y a los dos varones con él. Hermano, la gloria de Dios solo lo ven los que están despiertos y orando. ¿Cuántos de aquí viven durmiendo en cuanto a lo espiritual y no perciben la obra de Dios en su iglesia y alrededor de sus vidas? Hermanos, yo no puedo pecar de ser inocentón al decir que en este grupo de personas no haya personas que están viviendo en sueños y dormitando cuando Dios está manifestando su gloria a su iglesia y alrededor de sus vidas. Hay personas en este recinto que siguen durmiendo espiritualmente y no logran ver la obra y la gloria de Dios manifestándose a través de su iglesia y alrededor de sus vidas. Y siguen durmiendo. ¿Cómo se puede aceptar esta terrible y triste realidad? ¿Cómo es que 9 de sus discípulos estaban allí durmiendo cuando Él estaba transfigurándose con un resplandor milagroso y glorioso? Pero 9 de sus discípulos estaban durmiendo. ¿Sabes? Eso se sigue repitiendo hoy en día. Y en esta iglesia también. No nos cansamos de estar compartiendo con la iglesia, con el grupo de la iglesia, todas las cosas que Dios está haciendo a través de esta iglesia. Publicamos, mandamos fotos, enseñamos lo que Dios está haciendo. ¿Para qué? Para estos que están durmiendo, despierten de una buena vez y se den cuenta que Dios está obrando,
que Dios está produciendo milagros a través de esta iglesia. Que Dios está obrando a través de tu vida, alrededor de tu vida, hermano. Despiértate tú que duermes. Efesios capítulo 5, versículo 14, vamos allá. Efesios capítulo 5. El apóstol Pablo fue fuerte también en este aspecto. Él podía ver cuántas iglesias y hermanos y cristianos estaban durmiendo cuando Dios estaba obrando milagros. Versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y qué dice? Y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para esto, hermanos, tenemos que despertar. Hay que despertar a la realidad espiritual. Todas las cosas de este mundo hacen que nuestra conciencia y nuestra visión de lo espiritual sean escondidos, sean tapados. Somos engañados con mucha facilidad por las cosas de este mundo, por las cosas temporales, y dejamos de lado lo espiritual. La gloria de Dios, hermanos, se está revelando, se está manifestando a través de su iglesia. Alrededor de tu vida Dios está obrando, pero mientras vos permanezcas durmiendo, no lo vas a ver, no lo vas a contemplar. Octavo, grandes varones de Dios, pero pequeños frente a la gloriosa persona de Jesús. En comparación con la gloria de Jesús, era como si ni siquiera estuvieran allí Moisés y Elías, hombres reconocidos, hombres grandes, grandes hombres reconocidos por Israel. Los apóstoles vieron al más grande de los profetas y al gran legislador Moisés, de quien después nunca hubo similares hasta el día que vino Jesucristo. El registro inspirado sobre el evento de la transfiguración dice así: vieron su resplandor de Jesús, vieron el resplandor de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Hasta ahí llegó la importancia de estos dos hombres grandes para Israel. Frente a Jesús, eran ellos simples varones que estaban al lado de ese maravilloso ser, extraordinario ser, resplandeciente llamado Jesús. Siguiente, la imprudente oferta de Pedro de construir 3 enramadas. Lucas dice que Pedro no sabía lo que decía, lo que da a entender justamente que fue algo imprudente, algo que no fue coherente en ese momento. Pedro no quería que la escena de gloria terminara. No está nada mal tener ese deleite y ese deseo de seguir contemplando la hermosura del Señor, ¿verdad? Y él no fue reprendido por eso, pero aún esa acotación de Pedro no fue para ese momento. ¿Te das cuenta cuando uno está fuera de foco? Cuando uno no está enfocado en lo espiritual, su aporte, sus palabras pueden ser totalmente desubicadas. Y esa es la imprudencia que quizás tuvo el apóstol Pedro. La obra redentora debía seguir su curso.
Y Pedro, sin pensarlo, podía estar poniendo tropiezo como lo había hecho en otra ocasión, ¿verdad? Sin darse cuenta, su emoción, su ímpetu le hacía decir cosas que no correspondían al curso de lo que estaba aconteciendo. Ahí lo importante era el camino del Señor hacia Jerusalén, donde Él iba a ser crucificado. Ese era el tema de conversación. No poner enramada y quedarnos ahí a tomar tereré. No era momento para eso. Y en ese momento dice que una nube aparece, la presencia de Dios, el Shekinah o Shekinah, aparece allí, donde ellos tuvieron gran temor al entrar en la nube. Al principio, Pedro y los otros dos sintieron que era el momento y el lugar adecuado para sentarse y reposar y seguir observando toda esa escena maravillosa. Pero cuando vieron que la nube se acercaba, tuvieron tremendo terror, porque era la presencia, el Shekinah, la gloria manifestada de Dios. Y ahí, capaz que ellos quisieron salir corriendo. Se intensificó ahí la gloria de Dios en ese lugar. Puede que Pedro no sabía lo que estaba diciendo, pero sabía lo que estaba viendo, ¿verdad? Y allí aparece aquella voz desde la nube de la gloria de Dios, hablando acerca de su Hijo Jesucristo, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien está mi complacencia. A Él oíd. Moisés y Elías eran grandes hombres y cada uno tiene un lugar importante en el plan de Dios. Sin embargo, en comparación con Jesús el Mesías, con Dios el Hijo, eran simplemente varones al lado de Jesús. Así que todo el enfoque y la atención debe centrarse en Jesús. Ninguno de estos siervos nobles se puede comparar con el Hijo amado. Por lo tanto, a Él oíd, escúchenle, síganle, tomen su ejemplo, imítenle, porque Él es mi Hijo amado. ¿A quién, te pregunto, a quién oís? ¿A quién seguís? ¿A quién crees? ¿A quién estás complaciendo en tu vida? ¿A quién estás oyendo? ¿A tu voz interior? ¿A tu conciencia humana? ¿A tu corazón? ¿Tus decisiones son basadas en lo que es tu propia voluntad, tus propios pensamientos, tus propios consejos, o quizás de otras personas humanas, falibles? ¿O estás oyendo a Jesús, siguiendo a Jesús, creyendo en Jesús, complaciendo a Jesús? Terminamos repasando estos principios, hermanos, y una vez más el desafío que nos queda y nos dejan todos estos pasajes que hemos analizado en estos días, en estos domingos, es que en mi vida tiene que haber una identificación para luego tener una consagración verdadera, genuina, y llegar a un nivel en mi vida de contemplación, de poder observar espiritualmente, con los ojos espirituales, de que yo estoy comprometido con el Rey de Gloria, mi Señor y Salvador Jesucristo. Todo parte de esa decisión. Tu vida, tu futuro, tu armonía, tu felicidad, tu gozo, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus próximas generaciones dependen de esa decisión de vida identificada, consagrada
y contemplada en la gloria, en la majestad, en la soberanía de este Rey de gloria llamada Jesucristo. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.